Ahí está, para los que les gusta escuchar las grabaciones. ¿Ok? Entonces, pórtico con arriostre con excéntrico. ¿Ok? Esos son los tres sistemas que aparecen en la norma. ¿Ok? Y estos sistemas, entonces, nosotros lo que buscamos, ¿no?, es que sean los sistemas que van a resistir Ingeniero, el sismo. ingeniero, ¿Ok? buenos días. Dígame. Me parece que ha dejado de compartir. Ok, ahí está. Ya está compartido. Ok, entonces, estos son, como decía, vamos a ver algunos detalles de estructuras y vamos a ver la parte que concierne al diseño sísmico. Esto ya está fuera de lo que es el curso. Ok, el curso yo ya lo acabé la semana pasada. Ok, entonces lo que voy a hacer esta semana, que es la última, es hacer una introducción al diseño sísmico. Ok, y el detallado. Entonces, lo que ustedes tienen en la vista, ¿no?, es que el pórtico o el pórtico con arriostres, ¿ok?, o el pórtico con arriostres excéntricos, tienen una filosofía, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la filosofía? ¿Ok? La filosofía es disipar energía. ¿Ok? Entonces, en el caso del aporticado, la energía se disipa, lo recomendable, que se disipen las vigas. ¿Ok? En este lugar es donde debo de disipar la energía, en las vigas. ¿Ok? Y podría ser también en la base de la columna. ¿Ok? Podría ser. ¿Ok? Entonces, estos son los puntos de disipación de energía. ¿Ok? En los pórticos con arriostres concéntrico, ¿ok?, se dice que la disipación es en el arriostre. Entonces, puede ser en el cruce, puede ser en los extremos. ¿Ok? Entonces, la disipación de energía se concentra en esos lugares. En el pórtico con arriostre excéntrico, primeramente ahí aparece el enlace, ¿no? Aquí en este tipo de estructura aparece el enlace. El enlace le vamos a llamar E, ¿ok? E igual enlace. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pretende esto? Que en el enlace, ¿no?, sea donde se disipe la energía. Acá es donde se disipa la energía. ¿Ok? Entonces, como ven, son totalmente diferentes. ¿Ok? Los puntos de disipación de energía son aquellos donde voy a esperar comportamiento inelástico. ¿Ok? Y tengo que prepararlo para que reciba el comportamiento inelástico. ¿Ok? Entonces, la filosofía es disipar energía en puntos de la estructura. Entonces, cuando se habla de pórtico, en el caso del pórtico, por ejemplo, se dice que lo recomendable en vigas, ¿ok?, es lo recomendable. ¿Ok? Puede aparecer en base de columna. Eso también es permitido. ¿Ok? Y otra recomendación que se tiene es que, ¿no?, las zonas protegidas deben cumplir el criterio de disipación.
¿Ok? Entonces, la zona protegida, en el caso de los pórticos, ¿ok? Es la unión entre viga-columna, ¿ok? O sea, en un pórtico, ¿ok? Yo tengo una unión, imaginemos en ese pórtico yo tengo la columna y tengo la viga que está llegando, ¿ok? Entonces acá viene la viga que ya está llegando, ¿ok? Entonces, en esa unión viga-columna, yo tengo que zona protegida se le denomina a esta zona que está aquí y a esta zona que está acá. ¿Okay? Esas son las zonas protegidas. ¿Okay? Yo tengo que proteger esas zonas de manera que disipen la energía que yo quiero que disipe. ¿Okay? El otro tipo de estructura es el pórtico con arriostre excéntrico. ¿Okay? En el pórtico con arriostre excéntrico se dice que los arriostres se diseñan para disipar energía. Eso quiere decir que los arriostres son los fusibles. ¿Ok? Entonces, los arriostres son los que van a doblarse, van a pandear, van a fluir, etc. ¿Ok? Entonces, lo recomendable es diseñar con elementos que tomen esa energía en el sismo fuerte. ¿Ok? Entonces se diseña arriostres para tomar el sismo fuerte, el sismo severo, sin dañar a vigas y columnas. Ese es el criterio. Ninguna viga ni ninguna columna debe ser dañada. ¿Ok? Ese es el criterio cuando tengo los arriostres concéntricos. Y cuando tengo el arriostre excéntrico, ¿no? El enlace se diseña para tomar el corte y flexión. ¿Ok? Entonces, el enlace falla por corte o falla por flexión. ¿Ok? Entonces, este elemento enlace tengo que diseñarlo de manera de que o falla en corte o falla en flexión. ¿Ok? Entonces, esas son las recomendaciones que da el diseño sísmico, ¿no? Y esto ustedes lo pueden ver en el documento capítulo 13. ¿Ok? De la 090 que yo les he pasado en la documentación, en la propuesta, ¿no? El otro día hacía un recuento, ¿no? Y decía, la 090 la entregamos el año 2014. Estamos año 2021 y hasta ahora no la aprueban. ¿Por qué será? Seguramente a alguien no le conviene, ¿no? Lo que dice la 090, la propuesta de la 090, que no es otra cosa que seguir en forma digerida y adaptada al ISC el 360.
Ok, 361, perdón, el 361. Ok. Pero, bueno, ¿a quién no le conviene? No lo sé. Ok. Bien. Entonces, ¿cuál es la forma de poder lograr? Primero veamos el caso de los pórticos, ¿no? En el caso de pórticos, si yo quiero diseñar y disipar energía, una alternativa es, ok, tienes tu pórtico con tu viga, ok, imaginemos que tenemos una viga en forma de H, okay, entonces voy a decir, esta es mi viga en forma de H. Y esta viga llega a una columna, también en forma de H. Vamos a decir que pasa. Está pasando la columna, ¿ok? Está siguiendo, sigue para el otro piso. ¿Ok? Si estuviera así, ¿ok? La condición para que estuviera así es que la columna es muy fuerte, es muy gruesa y nunca va a ser abollada, ¿ok? Por precaución, por prevención, siempre se pone un atizador acá que dé la continuidad a la viga, ¿ok? Eso siempre se coloca, ¿ok? Si no, simplemente, si es demasiado gruesa y la viga no le va a hacer ni cosquillas y uno lo puede probar, ¿ok? Entonces uno no lo coloca. El otro punto es, ¿no? Yo tengo acá a la columna, ¿ok? Vamos a verlo ahora en planta, ¿ok? Imaginemos que esta es mi columna, lo estoy viendo en planta. Y para lograr que la viga tome las fuerzas, ¿ok? Y sea el que disipe la energía, lo que comúnmente se hace es lo siguiente, ¿no? Si esta fuese mi viga, yo le hago una rebaja aquí, así, ¿ok? Creo que me he excedido, déjenme, grande el hecho eso, ¿ok? Ahora vamos a poner acá, entonces lo que se hace es, esta viga se rebaja, se le hace una rebaja ahí, así, igual acá, se le hace una rebaja, acá, a las alas, ¿ok? Entonces, eso qué hace, eso qué es lo que está asegurando. Eso está asegurando de que el momento plástico, ¿ok? El momento plástico esté justo en esta zona, ¿ok? ¿En dónde se hace esa rebaja? Esa rebaja se hace a una distancia D, ¿ok? Ahí es donde se hace esa rebaja, ¿ok? ¿Y qué cosa es D? D es el peralte que tiene esta viga, ¿ok? Entonces, a partir de un peralte D, yo encuentro esta zona, ¿ok? Y yo proveo esta zona. Entonces, ¿cuál es el requerimiento de esa zona? ¿Ok? Primero, que el requerimiento va a ser que en condiciones normales, ¿ok? El MU que tenga ahí debe ser menor o igual que phi MN. Esa es la condición, ¿ok? Esa es la condición que ustedes ya saben, ¿ok? Pero cuando viene el sismo severo, ¿ok? Entonces, yo voy a tener que la resistencia en sí se va a incrementar, ¿ok? ¿Por qué? Cuando tú tienes el sismo severo, el material va a incursionar en un rango
inelástico, supuestamente. ¿Ok? Y los fabricantes, ¿no? Nos dan un hándicap, vamos a decir así, ¿ok? De manera que ya no voy a usar el phi, ¿ok? Sino voy a usar un RY por Mn, ¿ok? Esa va a ser la resistencia, ¿ok? De manera que el Mu debería estar menor o igual que el RY-Mn, ¿ok? El valor de RY, ¿ok? Hay una tabla que lo recomienda, ¿ok? Solamente puedo decir que es alrededor de 1.2 veces, ¿ok? Entonces, si tú esperabas tener la rótula plástica, entonces RY por Mn sería el RY por MP, ¿ok? Que no es otra cosa que el RY por el FY y por el ZX, ¿no? Eso es lo que habíamos visto. Ok, en ese caso, cuando yo quiero disipar la energía, entonces yo ya no uso el phi, sino uso el esfuerzo esperado, se le dice a esto. O momento esperado, perdón. Porque este es un momento en realidad. ¿Y eso es por qué? Eso es debido a que los fabricantes del acero, ¿ok? Digamos, si esto fuese el epsilon sigma del acero, ¿ok? A nosotros nos venden el acero A36, por ejemplo. Entonces el acero A36 tiene una curva que es así y después falla así, ¿ok? Y esto es el FY. Pero los fabricantes del acero siempre fabrican, ¿no?, el acero mucho más resistente. Entonces quiere decir que esto tiene un valor real, que es algo así. Entonces, según su estadística de fabricación, ¿okay? Y eso lo hemos verificado tanto con Acero Arequipa como con Sider Perú, ¿okay? Ellos tienen una estadística. Entonces, esta estadística nos da un valor adicional, ¿okay? Entonces, esto de aquí sería el RY por FY en promedio, ¿okay? Ese es el valor esperado del FY. ¿Okay? El FY no va a ser el azul. El azul es el nominal, el que nos dicen. ¿Okay? Este es el que aparece. El que nos dice el certificado de venta dice eso. Ese es el nominal. ¿Okay? Pero el real es el que tenemos más arriba. ¿Okay? Entonces, por eso se dice que el momento esperado va a ser este. Entonces, ahora uno va a diseñar con el momento esperado. ¿Okay? No con el phi mn, como se hacía antes, reduciendo el phi, ¿no? El phi mn realmente es como que a este FY le estás dando un margen de seguridad, ¿no? Este FY, entonces estás trabajando por acá abajo. Ese es el phi FY, ¿no? ¿Okay? Pero el nominal, ¿no?, es el FY nada más. ¿Okay? Y el real va a ser el RY por FY. ¿Okay? Entonces, eso es algo que difiere de lo que ustedes tienen ahorita como concepto. ¿Okay? Lo que hacemos es diseñar para que falle, porque yo quiero que falle acá. ¿Okay? Entonces, para que falle acá, le reduzco el área. ¿Okay? De esa manera, yo ya estoy seguro de que va a fallar acá. Y no se va a meter la falla a la zona protegida, ¿okay?, al panel. ¿Okay? Yo no quiero que falle en el panel.
porque si falla en el panel, entonces ya repararlo va a ser más difícil, ¿no? Entonces, el criterio siempre es cómo yo puedo repararlo, ¿ok? ¿Cuál es la forma más simple de reparar? ¿Ok? Entonces, un pedazo de viga, tú puedes desacoplarlo, apuntalas todo el techo que está alrededor, lo desacoplas, lo cortas y vuelves a poner y vuelves a soldar. Y lo reemplazas y así continúa su vida útil. ¿Ok? Entonces, siempre recuerden, todo edificio tiene 50 años. Más de 50 años no resiste el edificio. Hace poco se cayó un edificio en Miami, ¿no? Y todo el mundo decía, oh, ¿por qué se ha caído ese edificio? ¿Okay? Ese edificio tenía 20, 25 años solamente, o sea, no había llegado a su vida útil. Pero Miami tiene unas condiciones de suelo y de humedad que son muy particulares. Entonces, lo que pasó ahí es que, primero, en el suelo es un suelo muy flexible, ¿ok? Ese suelo está con continua humedad. Si bien es cierto, hay un sistema de drenaje, pero igualito, siempre va a haber humedad. Y esa humedad va a carcomiendo el fierro del cimiento. La brisa marina, eso estaba frente al mar casi. Esa brisa marina se mete a través de los poros del concreto y va carcomiendo, ¿ok? Va carcomiendo al acero, ¿ok? Entonces, aparentemente, ese edificio tenía un concreto poroso y con la brisa marina ya se había deteriorado el acero mucho más que lo anterior, ¿okay? que lo normal, ¿no? Y bueno, ya pues, eso fue lo que pasó, falló. Ya les habían advertido que en la cimentación, en los sótanos, había problemas ya de corrosión. Y en la parte alta también habían problemas de corrosión. Y bueno, y se vino abajo. ¿Okay? ¿Por qué? Por vejez. ¿Okay? Entonces, hay que 50 años ya es mucho para un edificio. Entonces, pero siempre se necesita, después de los 20 años, usualmente, una revisadita. ¿Cómo está el edificio? ¿Dónde están las filtraciones, etcétera? ¿Okay? Bien. Entonces, este es el primer concepto que deberíamos de tener en cuenta en los pórticos. Eso quiere decir que toda esta zona que está acá, ¿ok? Desde acá hasta acá, está con una rebaja, ¿ok? Toda esta zona va a estar con una rebaja, ¿ok? Ese es el criterio. Entonces, en los detalles que teníamos por acá, que yo les pasé, ¿dónde está? Por acá. Por acá vamos a encontrar que ese criterio se cumple, ¿ok? En este caso, ¿cómo? ¿Ok? Acá están dando un mayor peralte. Fíjense, esta es la viga llega acá, pero acá crece el peralte, se pone como un capitel, ¿ok? Y esto se forma algo muy rígido. Sin embargo, acá está cambiando, ¿ok? Justo donde hacen el ensamble, porque toda esta pieza la hacen en taller y la llevan a la obra y la van a empalmar. ¿Dónde lo van a empalmar? Generalmente a la mitad de la columna. ¿Okay? Ahí es donde lo van a empalmar. ¿Okay? Si es que lo empalman. Si no, simplemente llevan todo esto y lo sueldan in situ, ¿okay? Como una gran camiseta, ¿okay? Y luego colocan las vigas, ¿okay? Con empernado y pernos. ¿Okay? Ese es el caso, ¿no? En ese caso, ¿no? Estás haciendo de que esto es más débil y esto es más fuerte. A la hora de fallar, esto va a fallar primero. ¿Ok? Lógico. Después, no sé si más abajo,
No, acá está lo de los conectores, ¿no? Eso no. Ok, entonces, ese es uno de los puntos, ¿no? No sé si acá, porque los gringos usan la que les he mostrado es una gringada, ¿ok? Los japoneses son más seguros, ellos hacen al revés, ¿ok? Esa que les mostré, espera, ¿dónde estaba? Que se me fue. Acá abajo está. Sí, esta era. ¿Ok? Ellos ponen más fuerte y más débil, ¿ok? En el caso de los americanos, ponen, esto es más fuerte, por supuesto, tiene más sección, y acá lo haces más débil, ¿ok? Es con la rebaja, ¿ok? Es una forma de hacerlo. La otra forma es, pones más fuerte todo esto, ¿ok? Como harían los japoneses, ¿no? Acá, ¿no? Acá tú puedes poner el atizador, ¿no? Como estaba ahí detallado, ¿ok? Acá está el atizador. Está dándole más robustez a la columna en esa zona, ¿ok? ¿Ok? Podrías rodearlo también, podrías poner una plancha aquí atrás, podrías poner doble atizador, en fin, lo haces más fuerte, ¿no? Y esta zona lo dejas sin rebajar. Es otra posibilidad, ¿ok? Entonces, en caso de pórticos, las vigas son los fusibles, ¿ok? Entonces, ¿dónde se va a concentrar la energía? En las vigas, ¿ok? Las vigas, esta es la zona de formación de rótulas plásticas. Ese es el criterio. ¿Okay? Yo quiero que se forme la rótula acá. Y para que se forme la rótula, le hago la rebaja. ¿Ok? Bien. En el caso de pórtico con arriostre, ¿ok? El caso de pórtico con arriostre concéntrico, ¿ok? Entonces, ese es primero, el arriostre concéntrico no siempre es diagonal, ¿ok? Yo puedo tener que los arriostres concéntricos, se considera arriostre concéntrico a tener esto, ¿ok? Ese es arriostre concéntrico. También es arriostre concéntrico. Eso también es arriostre concéntrico. También es arriostre concéntrico. El que había mostrado anteriormente, ¿no? El que es en diagonal. ¿Okay? Entonces, el diagonal es el más eficiente, ¿ok? Muchas veces, ¿ok? Este también, este es más eficiente que este. Este es menos eficiente, ¿ok? Entonces, hay algunos que, por ejemplo, es bueno si le sumas un disipador, ¿ok? Si le sumas un disipador, ese se convierte en bueno. Entonces acá, como había dicho antes, ¿no? Espero que las rótulas plásticas se presenten en los extremos o al medio.
¿Ok? Eso es lo esperado. Entonces, ¿qué sucede? Todos ustedes saben cómo lo que tengo ahí es un elemento que está en compresión, ¿ok? Y ustedes saben diseñar eso, ¿ok? O un elemento que está en tracción, ¿ok? El arriostre es eso nada más, ¿ok? Es un elemento barra, por supuesto, el K vale es igual a 1, ¿ok? Pero que o está en compresión o está en tracción, ¿ok? Entonces, a la hora de comportarse, ¿no? Esto tiene un comportamiento diferente al comportamiento habitual, ¿ok? Que podría tener una viga o que podría tener una columna, ¿ok? Entonces, lo que va a pasar es que este elemento, cuando yo lo comprima, ¿ok? Si yo lo comprimo, entonces este elemento va a venir y cuando se comprima, empieza a pandear, ¿ok? Empieza a pandear y puede caer su resistencia a ese punto, ¿ok? Y luego, ya está pandeado, ¿cierto? Yo lo descargo, lo estoy poniendo en otro color, y tendría una deformación permanente, ¿ok? Entonces, si esto es el valor de C o T, y esto es el desplazamiento, por ejemplo, entonces al llegar a este punto, el punto 1 es el pandeo, ¿ok? El punto 2 es la descarga. El punto 3 es el punto de carga cero. Y de formación permanente. Acá, ¿qué quiere decir? Que estoy en una condición, cuando estoy en 3, ¿no? O sea, si yo lo comprimí, ¿ok? Si yo lo comprimí, si esta es mi condición inicial, a la hora que lo he comprimido, quiere decir que este punto, por ejemplo, se encuentra acá y que esto ha hecho su panza, ¿no? Así, ¿ok? Esto hizo su panza, ¿ok? Y cuando yo lo descargo, ¿ok? Quiere decir que esto regresa a una condición como esta. O sea, hay una panza. Este es cuando está en 3. ¿Ok? Y este es cuando está en 1. ¿Ok? Entonces, cuando llega a 3, ya está el elemento deformado. Pero cuando lo empiezas a jalar, ¿ok? O sea, en ese caso, cuando estás con el elemento deformado, ¿ok? El elemento está así. ¿Ok? Así se quedó en 3. ¿Ok? Y ese elemento deformado, tú lo empiezas a jalar. O sea, acá, esto fue porque lo estaba comprimiendo. Pero ese elemento lo empiezo a jalar. Empiezo a traccionar. Cuando lo empiezo a traccionar, ¿qué pasa? Esto se empieza a enderezar, ¿ok? Y empieza a alargarse, ¿ok? Pero ojo, eso ya estaba pandeado, ¿ok? Entonces, eso que está pandeado
empieza a tomar, ¿no?, una resistencia y hasta que alcanza una fluencia. ¿Okay? Vamos a llamarle 4. Y si yo sigo aplicando hasta un punto que le llamo 5, ¿ok? Y después descargo, ¿ok? Voy a llegar a un punto 6, ¿ok? Pero ojo, ese elemento ya está fallado. Entonces, cuando baje y quiera recuperar su compresión, ¿qué es lo que va a suceder? Que ahora yo voy a tener un punto, voy a ponerlo aquí en amarillo, que esto va a continuar, pero ya no va a llegar a un nivel de 1, sino va a llegar a un nivel más bajo. Y acá va a ocurrir lo mismo, ¿no? Empezar a bajar y va a empezar a subir, ¿ok? Y va a querer recuperar, pero va a llegar a bajar, ¿ok? Y no va a llegar y va a ir bajando. Ese es el comportamiento que tienen estos elementos, ¿ok? No son como los elementos viga columna, es un comportamiento bastante complicado, ¿ok? Entonces existe simplemente como referencia, ¿no?, para esto el modelo de Wakabayashi, ¿ok? El modelo de Wakabayashi es el que se usa para poder hacer los análisis no lineales, ¿ok? Porque esto requiere hacer un análisis no lineal, ¿ok? Pero si uno lo quiere diseñar sin hacer el análisis no lineal, entonces lo que uno hace es diseñar para la carga esperada, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la carga esperada? Igual que en el otro caso, ¿no? El diseño, antes, ustedes hacían, como diseño decían, el PU debería ser menor o igual que phi por el esfuerzo crítico de pandeo y por el área, ¿no? Así se decía, ¿ok? Pero en este caso ya no se trabaja con el phi, ¿ok? Ahora yo voy a trabajar el PU, ya no hay phi, ¿ok? Y trabajamos con el esfuerzo crítico de esta curva, ¿ok? Entonces, ese esfuerzo crítico de esa curva, ¿ok?, por el área G, es el que nos va a dar, ¿no? O sea, tengo que considerar un modelo matemático, ¿ok? Ahora, ¿pueden elucubrar este esfuerzo crítico? Por supuesto. Ese esfuerzo crítico se dice que es igual al RY, ¿ok?, multiplicado por el esfuerzo crítico que tenías antes, ¿ok?, y por el área geométrica, ¿ok? Perdón, área efectiva en este caso, ¿ok? Entonces, esa es una forma de elucubrar la llamada resistencia esperada. ¿Ok? Entonces, esa es la resistencia que yo espero. ¿Ok? Y eso se da en estos puntos. Tengo que chequear eso. ¿Ok? También tengo que ver la capacidad de momento. ¿Por qué? Porque acá hay un momento P delta. ¿Ok? Entonces, no solamente es la carga, también tengo el M, ¿ok? El MU debería ser menor o igual que phi por FY y por el ZX, ¿no es cierto? Que era el momento plástico. Pero ahora ya no usamos el phi, sino decimos que este es el RY por el FY y por el ZX. Nuevamente, esto es el momento esperado. Al igual que en los pórticos, ¿no?, yo tengo que
verificar, ¿no? Y luego tendría yo que ver la interacción, ¿ok? ¿Ok? La interacción con P delta. Acá, de hecho, el P delta, ¿no?, es mucho mayor, ¿ok? El efecto de P delta, porque esto está disipando la energía, ¿no? Por supuesto, ¿cuándo es la disipación de energía? Esto, todo lo que he escrito acá, va a ocurrir en el sismo severo. Probablemente no ocurra nunca en la vida útil del edificio, ¿ok? Pero debe estar preparado para eso, para llegar a esa condición, ¿ok? Eso es lo que se pretende, ¿ok? Sin embargo, el otro día, ¿no?, conversaba con mis alumnos arquitectos. Yo tengo mis alumnos que son arquitectos también, ¿ok?, en el posgrado de arquitectura. Y ellos, a ellos les enseñaba cómo diseñar los elementos no estructurales, ¿no? Los elementos no estructurales corresponden a ciertas condiciones especiales, ¿no?, que hay que anclar a los elementos no estructurales, ¿no? Porque todo lo que nosotros hablamos en este curso es de estructuras de acero, ¿ok? Pero no solamente son las estructuras de acero lo que hay que hacer, ¿no? Lo que hay que hacer también es ver a los elementos no estructurales, ¿ok? Entonces, les voy a explicar algo. No tiene que ver con el curso, pero sí con la ingeniería, ¿ok? En un proyecto de ingeniería, ustedes tienen lo que es el expediente de arquitectura, de estructuras, de eléctricas, de sanitarias, de redes, el expediente de el estudio ambiental, el expediente de el estudio de riesgo. Y, por supuesto, el expediente de costos, presupuesto. Acá me olvidaba el expediente de BIM. ¿Cómo es? BIM, ¿cómo se escribía? No me acuerdo. BIM, creo que es, ¿no? ¿Ok? Entonces, BIM con I, ¿no? ¿Ok? Así. Entonces, todo esto, todo este expediente va a producir un costo, ¿ok? Todos van a producir un costo. Todos me van a dar un valor porcentual, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el que más cuesta? O el que más
inversión va a demandar? ¿Ok? ¿Ustedes creen que es el de estructuras? No. El costo de las estructuras, y esto es hablando del costo del proyecto, de la construcción, del diseño y todo, esto es 20% nada más. ¿Ok? Entre todas estas especialidades, ¿ok? Hasta acá, ¿ok? Van a llegar a un 15%, nada más. ¿Ok? Entre eso. Entre el BIM y la arquitectura, ¿ok? Van a tener más o menos un 40% de ese costo. Y entre el riesgo y el costo y presupuesto van a tener el remanente. O sea, ¿cuánto tener? 60, 75. Acá van a tener un 25%. ¿Ok? Más o menos. Entonces, por eso se dice, el casco, que es la estructura, ¿ok? Solo representa un 20%, ¿ok? Alrededor del 20%. Los acabados van a representar alrededor del 70% del costo. Por eso se dice, a los acabados se le dice vestir a la estructura. ¿Ok? Entonces, el vestido es muy caro. ¿Ok? Entonces, a la hora de hacer un proyecto de ingeniería siempre hay que pensar, ¿ok? En el vestido, ¿ok? No es solamente la estructura, el vestido es el que es caro, es el que es más caro, ¿ok? El vestir la estructura. Mucha gente se empieza a hacer con mucho entusiasmo, empiezan a hacer su casita, todo, y llegan hasta el tarrajeo muchas veces, y después, uy, y ahora empiezan a ver cuánto empieza a costar tal o tal cosa y peor. Ahora, hay algo que no he mencionado, ¿ok? Si ustedes hablan de un proyecto estatal, o sea, este es privado, por supuesto. Privado y solamente la infraestructura. El dueño, como es privado, ya verá cómo lo mueve. Cuando es algo que es estatal, ¿ok? Algo que es del Estado, ¿ok? A todo esto hay que sumarle la operatividad, el contenido me refiero a mobiliario, ¿ok? La sostenibilidad, ¿ok? Entonces, todos estos porcentajes se van a reducir a una expresión del 10% probablemente, o sea, esto se va a convertir en 10 o 15, ¿ok? Y esto se va a convertir en probablemente 50, nada más. Y el resto, operatividad, contenido, sostenibilidad. ¿Qué cosa es operatividad? Para esta obra, para que funcione, necesitas gente que trabaje. Tienen que estar esos sueldos de esa gente que trabaja. ¿Ok? Para que trabaje esa gente necesitan escritorios, computadoras, todo ese es el contenido, el mobiliario. ¿Ok? La sostenibilidad necesitas 10 años para que esto empiece a trabajar solo y produzca. ¿Ok? Entonces, para que produzca, tú tienes que mantenerlo 10 años. ¿Ok? Y después de 10 años ya deben de haber planificado, estructurado y ver cómo van a sostenerse en el futuro. ¿Ok? Por eso la primera etapa de 5 o 10 años es lo que hay que considerar. Entonces, ese es un proyecto de ingeniería. ¿Ok?
para cuando es estatal. Entonces, los gastos de los proyectos de ingeniería son pocos. No es grande la inversión, ¿no? Lamentablemente, pues, manejan mal, ¿no? Y eso es lo que causa tanto problema, ¿no? En nuestro país, ¿no? Y no llegamos, pues, a desarrollar como deberíamos de estar ya en esta época, si es que no hubieran metido la uña y la mano. Fíjense el cholo sagrado, ¿no? Qué rico, ¿no? Vive en Estados Unidos, el carajo. Pero voy a tomar listo un momentito. A ver, vamos a ponernos para este costadito, esta ventana. Esta ventana se viene para acá. Y esta ventana está acá al costado. Entonces, registrar. Registrar. Ahí está. Entonces, estamos viendo. A ver, por favor, me contestan. Ampuero Inga. Anchaigua. Buenos días. Arena Cubas. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Armestar. Armestar. Barrios Arroyo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Cabrera Muquillaza. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Campos Choquehuanca. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Cacho Cruz. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Chávez Romero. Chávez Romero. Cosío Quispe. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Espinosa Menes. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Espíritu Silvestre. Franco Alba. Galindo Galarreta. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Inostroza González. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Justiniano Buiza. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. León Gutiérrez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Lucano Alarco. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Machaca Flores. Presente, buenos días. Buenos días. Maldonado de la Torre. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Montenegro Martínez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Mori Saoñe. Presente, ingeniero. Buen día. Núñez Montañez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Ortiz Medrano. Presente, ingeniero. Buenos días. Paitán Mala. Paitán Mala. Presente, ingeniero. Presente. Buenos días. Picoy Maximiliano. Picoy Maximiliano. Picoy presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Reyes Barba. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Ríos Cáceres. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Rivera Mirabal. Rivera Mirabal. Rodríguez Ramírez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Salinas Villar. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Sánchez Alayo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Sánchez Oré. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Sevillanos Pacheco. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Soria Pimentel. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días.
para ver. Entonces voy a llamar a los que no me han contestado. Ampuero Inga, Armestar, Chávez Romero, Espíritu Silvestre, Franco Alba. Franco Alba presente, profesor. Ok. Franco Alba, así está. Rivera Mirabal. Ok, listo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. 5, ¿qué nombre mío? Déjenme un ratito, tengo que tomar mi memo. Lunes, ¿qué lunes estamos? 12. Lunes 12 de julio. ES 832G. ¿Cuántos dije que eran? Ausentes eran 5, ¿no? Vamos a contarlos de nuevo. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Guardamos entonces. Guardado correctamente, dice. El otro día hice eso y después no lo guardó. Ahora vamos a chequear. Y pues todavía me sorprendí. Ya, ahora sí. Ok, entonces tengo 5 ausentes. De 37. ¿No? O sea, tengo 32 de 37. Perfecto. Mi nota, así que continuamos. ¿Dónde estaba? Estábamos por acá. Vaya. Les estaba comentando. Ok, estoy acá. Ok, entonces cuando tenemos obras públicas, ¿no? Cuando se tiene obras públicas, ¿ok? Hay lo que se llama la adjudicación directa. Que eso significa que el costo de la obra es menor o igual que 8 UIT. ¿Ok? Este es más o menos 34.000 soles. O sea, cualquier obra que sea, arréglame un hueco, ¿ok? Eso cuesta menos de 34.000 soles. Es una adjudicación directa. Eso quiere decir que necesitan 3 propuestas. ¿Ok? 3 propuestas y seleccionan la más barata o la que tenga más experiencia, según el criterio de los que vayan a seleccionar. Pero si no hay 3 propuestas, no proceden. ¿Ok? Luego viene un concurso público, que en ese caso está entre 8 UIT, ¿okay? Y aproximadamente, creo que son como 8 por 4, 32, ¿no? Más o menos, sí, son más o menos 32 UIT, algo así. ¿Ok? Entonces, acá hay es un concurso, según bases. Las bases tienen un costo, ¿ok? Y las bases demandan experiencia. En cualquiera de los casos, ¿no? Tienen que pasar por el amarillo, ¿no? El amarillo, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ahorita vamos a buscarlo en la internet. ¿Dónde estaba? Eso se llama vamos acá el Google. ¿Cómo era?
C, creo que se llama. No, no es CAU. C-A-E. C-A-C. Ok, creo que era así. El sistema electrónico de contrataciones del Estado, el amarillo yo le llamo. ¿Por qué le llamo el amarillo? Por esto. Porque esto es amarillo. ¿Okay? Bueno, era amarillo, ahora está Ingeniero, medio no está naranja. presentando. Disculpe. No está presentando ¿No? pantalla. Ah, listo. Ok, entonces el CAOC, o el CACE, así le llaman, ¿no? Ese CACE, ¿no? Lo que se tiene es un órgano supervisor de contrataciones del Estado. ¿Ok? Entonces, todas las contrataciones del Estado se hacen con el CACE. Entonces, el CACE, todos tienen que estar inscritos en el CACE. ¿Ok? Entonces, el CACE, ¿okay? Es donde hay que inscribirse. ¿Ok? Entonces, si tú pretendes contratar con el Estado, tienes que estar, si no estás acá, no eres nadie. ¿Ok? Entonces hay que pagar un monto, creo que son menos de 50 soles al año y uno está dentro de la lista de que puede contratar con el Estado. ¿Ok? Por supuesto, a medida de que existe concursos o ya pasas a licitación pública, y después ya pasan a licitación internacional, ya los montos van subiendo, ¿no? Este es más, y este es más. Ya acá ya se habla de millones, ¿ok? Acá ya son más, son millones, ¿ok? Entonces, ahí, ¿qué se exige? Que haya experiencia, ¿no? La justificación y la experiencia. Años de servicio. ¿Ok? Obras ejecutadas. ¿Ok? Equipos. Premios. Logros. Todo eso se supone que las obras públicas lo van a considerar. ¿Ok? Pero pues tienes pues parásitos así como el cholo sagrado. ¿Ok? Que ahora vive muy bien, qué rico en Estados Unidos. ¿Ok? Ya está vacunado también. ¿Ok? Y disfruta de sus... Alguien le ha calculado 40 millones de dólares, ¿ok? Que los obtuvo porque lo mermelearon, ¿ok? Esa es la verdad. Entonces, lamentablemente, pues, muchas de las obras, o las grandes obras del Perú han generado, pues, corrupción, ¿ok? Y esa corrupción no es que, oye, pero si están pasando por un organismo de control, que es este CACE, ¿no? Que les acabo de mostrar, tienes que estar inscrito y a la hora de que haces la licitación o lo que fuese, todo es electrónico, todo lo subes, ¿no? En estos tiempos todavía, peor todavía, antes era físico, tenías que llevar, ¿no? ¿Ustedes saben por qué yo les exijo a ustedes que entreguen los trabajos el día que se hace? ¿Ok? No sé si les había contado la anécdota que les voy a contar, ¿ok? Se abre una licitación internacional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para hacer unos estudios de riesgo en ciertas áreas del Perú, áreas de interés para el Estado. ¿Ok? Y nos invitan a participar como UNI, como FIC, como SISMIT. ¿Ok? Entonces, preparamos con mucho empeño, casi 3 semanas preparando el expediente.
de cómo íbamos a hacer el trabajo, ¿ok? Era una licitación internacional, o sea, iban a venir los colombianos, los chilenos, los mexicanos, los brasileros, los españoles, a presentar su propuesta, ¿ok? Entonces, bien, preparamos todo, todo estaba hecho, ¿ok? Y lo mandamos para que lo firme el que debe firmar. Todas esas cosas las firma el rector, ¿no? Entonces lo mandamos para que lo firme el rector. Les estoy hablando de hace 10 años aproximadamente. El rector lamentablemente estaba de viaje. El que le seguía era el vicerrector. El vicerrector también estaba de viaje. Y quien firmaba era el director de administración. Creo que esa era la secuencia, ¿no? Y el director de administración había salido a una reunión. Entonces, esperando ahí que llegue el señor, cuando llegó, firmó, sí, todo bien. Salimos corriendo lo más que se pudo, ¿ok? Y el cierre era, me acuerdo, era un día lunes a las 3 de la tarde, ¿ok? Hemos llegado 3:02. 3:02. Nos recibieron el expediente. Y a los 3, 4 días nos lo regresaron el expediente. Nos dijeron, habíamos llegado 3:02, por lo tanto era fuera de hora, y nos devolvían el expediente. Nos agradecían por haber concursado con el MEF, y será para la próxima. Ahí lo tengo todo en mi escritorio guardado de recuerdo. ¿Ok? De recuerdo, ¿por qué? Porque lamentablemente no se pudo tener la firma de la persona indicada. Si yo hubiera podido firmarlo, lo hubiera firmado. Yo no puedo firmarlo porque no tenemos esa autorización. El único que firma esas cosas es el rector. Y después su cadena de mando. Su cadena de mando que es como ya les dije, ¿no? Entonces, hace 10 años perdimos esa oportunidad, ¿ok? De hacer ese trabajo. A la final lo ganó un consorcio mexicano con unos profesores de la Universidad Católica. Y lo hicieron, ese trabajo. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo les exijo, cuando yo les digo, y cuando los profesores, no solamente yo, todos los profesores a veces se ponen muy fregados, y le dicen, tienen que entregar el día lunes a las 6 de la tarde. Y ustedes empiezan a decir, no, que mucho trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto. En la vida real, no en la vida universitaria, en la vida real pasa lo que les acabo de contar. Llegaste 2 minutos tarde y ya fuiste, ¿no? Así de simple. ¿Ok? Entonces, mucho tiene que ver entonces el cumplir la regla. Tienes que cumplir la norma. ¿Ok? Y ahora es peor todavía. En el campo virtual es peor. ¿Por qué? Porque tienes un servidor. Y ese servidor tiene un tiempo. Y muchas veces ese tiempo no está coordinado con tu reloj. ¿Ok? Entonces tú no sabes realmente, ¿no? ¿Qué hora es en el servidor? Anda, ve, ¿no? Generalmente los servidores de la uni están adelantados 3 o 4 minutos. ¿Ok? Porque ellos toman el tiempo de otro servidor. Y ese otro servidor está 3 o 4 minutos fuera. Entonces, ojo con eso. ¿Ok? Hay que tener cuidado con esta parte. Que no tiene nada que ver, como le digo, pero es importante. Bien, entonces vamos a seguir viendo los detalles. Esto de acá, acuérdense, si ustedes quieren trabajar con el Estado, en vacaciones, cuando tengan las vacaciones, generen ya esto. Y de repente ya pueden, pues, trabajar para el Estado. ¿Ok? Pueden hacer una encuesta, pueden ayudar en levantar información, ¿no? Pueden ir a hacer un dibujo, ¿ok? Y les van a pagar, como debe ser, ¿ok? De acá quería ver esta parte, por ejemplo. Este es importante, ¿ok? Cuando hay estructuras tubulares, ¿ok?
Acá estos detalles de cómo empalmar tubos, ¿ok? O tubos con ángulos, ¿ok? Si se dan cuenta acá, un tubo con ángulo, lo que hago es mochar el tubo, ¿ok? Entonces, lo que haces es rebajar al tubo. Si tienes un ángulo, ¿ok? Y acá vas a meter al tubo, ¿ok? Primero, este tubo tiene un eje. Siempre, no se olviden, ustedes trabajan con los ejes, ¿ok? Este es mi eje. Y ese eje se tiene que cruzar con el eje del ángulo, ¿ok? Imagínense, acá está el eje de mi ángulo, ¿ok? Y mi ángulo tiene el eje ahí, ¿ok? Así, ¿ok? Entonces, a la hora que empalmas acá, ¿ok? Lo que tú tienes es el empalme, tienes el ángulo, pero acá has hecho la rebaja del tubo, ¿ok? Ah, perdón. Debería haber hecho al mismo tamaño. Vamos a hacerlo al mismo tamaño. ¿Ok? Entonces acá yo tengo el ángulo. Desde el ángulo. Acá está entrando el tubo. Entonces el tubo tienes que cortarlo para que entre con una moladora. ¿Ok? Entonces ahí viene el tubo. Acá está, por supuesto, acá está el eje del tubo. ¿Ok? Entonces, de esa manera va a funcionar. ¿Ok? Si es que tú tienes un ángulo. ¿Ok? Si tienes un tubo, ¿ok? Si tienes un tubo, entonces el tubo tienes que soldarlo, ¿ok? O tienes que poner una platina para soldarlo, para reforzarlo. O puedes poner más platinas, ¿no? Para darle mayor refuerzo, ¿ok? Pero eso no varía el diseño. El diseño lo haces como un tijeral, sin ningún problema, ¿no? Tracción, compresión, etcétera, pero acá yo tengo que darle el desarrollo que necesito, ¿ok? Este caso, por ejemplo, este caso es interesante. En ese caso, ¿no? Que lo puedo ilustrar acá mismo, yo voy a tener que soldar aquí, ¿no? Tú vas a poner acá una soldadura longitudinal y acá vas a poner una soldadura longitudinal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si acá tú tienes un L1 y acá tú tienes un L2, ¿ok? Entonces, L1 más L2, ¿ok? Te debería dar la longitud necesaria. ¿Ok? Pero ¿qué sucede si el L1 más L2 no te da la longitud necesaria? Entonces lo que tú tienes que hacer es colocar una platina acá encima. ¿Ok? ¿Para qué? Para tener el extra que te falta. ¿Ok? Entonces ahí sí vas a tener una longitud mayor. ¿Ok? Por eso es que estás poniendo una platina. ¿Ok? Porque necesitas poner una longitud mayor de soldadura y no te alcanza ahí. ¿Ok? Entonces, igual sucede con las otras estructuras, ¿ok? Cuando yo tengo una brida inferior, voy a suponer que esta es mi brida inferior, ¿ok? Y acá viene una montante, así.
Voy a suponer que ese es mi montante. Y acá también. Acá viene mi montante. Pero mi montante no me alcanza la longitud. ¿Ok? O sea, en la otra dirección, yo tengo al ángulo. ¿Ok? Pero viene mi montante. Entonces, siempre recuerden, mi brida inferior tiene un centroide que más o menos está a esta altura. ¿Ok? Eso quiere decir que está más o menos por acá, mi centroide. ¿Ok? Mi montante va a venir por acá. ¿Ok? Así. Y probablemente por aquí yo tenga unas diagonales. ¿Ok? Entonces las diagonales van a venir ahí. Esos son mis ejes del análisis estructural. ¿Ok? Pero en el detalle, ¿no? En el detalle yo tengo que poner a los perfiles. ¿Ok? O sea, tengo que dibujar a los perfiles ahí. ¿Ok? Entonces vamos a dibujar a los perfiles ahí. Entonces, cuando yo tengo mis ejes, a partir de mis ejes, a partir de las dimensiones de mis perfiles, yo vengo y los coloco. ¿Ok? Entonces, estos ejes tienen que coincidir. ¿Ok? Todos tienen que coincidir acá en este punto de abajo. ¿Ok? Vamos a dibujarlo mejor para que se vea más consistente. O sea, este viene y tiene que unirse a este y este tiene que unirse a este, tal cual se calculó en el análisis. Entonces, a la hora de colocar la montante, ¿ok? Entonces mi montante, por ejemplo, está viniendo acá. ¿Ok? Y yo digo, mi montante lo hago que entre hasta la parte baja del ángulo. ¿Ok? Este es el ángulo. ¿Ok? Y digo, lo hago que entre hasta la parte baja. ¿Ok? Hasta acá, hasta abajo. ¿Ok? Entonces, ahí está mi montante. Entonces digo, acá está mi montante, está llegando. ¿No? ¿Okay? Mi diagonal viene acá. Está siguiendo esa trayectoria, pero acá ya no puede entrar. ¿Ok? Eso es lo que pasa con esa diagonal. ¿Ok? Ya no va a entrar. No puedo llegar más adentro. Acá tampoco. Viene mi diagonal, ¿no? Y no va a entrar tampoco. ¿Ok? No va a entrar, se va a quedar ahí truncada. Acá. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué hace? De que a la hora de soldar, con este cachito que tengo acá y este cachito que tengo acá, no voy a tener la soldadura necesaria. ¿Ok? Por eso, yo tengo que poner un suple, ¿no? Adicional acá. Así. ¿Para qué? Para poder colocar la soldadura, o sea, que la soldadura que tú pongas en la diagonal sea la soldadura que tú necesitas. ¿Ok? O la soldadura que tengo en la montante, ¿ok? También sea la soldadura que yo necesite. ¿Ok? Entonces ya no es necesario en ese caso llegar a forzar esto, ¿no? Sino simplemente ya lo puedo cortar acá nomás. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya está la plancha. Entonces eso de ahí, agarro, lo corto acá nomás. ¿Ok? Y este puede pasar así, ¿no? Como estaba. Este también, lo corto acá nomás. ¿Ok? Y este puede pasar ahí. ¿Ok? Como debería estar. ¿Ok? Entonces, la soldadura, ya eso me permite a que yo pueda expandirme en la soldadura acá, en la soldadura por acá, y acá ya yo puedo soldar acá también, ¿no? ¿Ok? Y tener todo esto como soldadura. ¿Ok? En ese caso. Eso quiere decir que acá, en este otro caso, yo lo que estoy haciendo es poner
una plancha aquí que continúa, ¿no? Más o menos hasta por acá a esta altura, ¿no? ¿Cómo sacas la altura? Me preguntarán ustedes. Recuerda la longitud de soldadura que necesites. Esa es la que te va a dar la geometría. ¿Ok? Entonces, ahí yo tengo ese detalle que me hizo recordar a esto. ¿Ok? O este empalme. ¿Ok? O este empalme, ¿no? Por eso, ¿por qué se pone esto? Porque no vas a llegar hasta abajo. Por más que te proyectes, no puedes tener la longitud de soldadura, entonces tienes que ponerle un suple, ¿ok? Para poder trabajar ahí, ¿ok? De lo contrario no se va a poder. Ya, este es el otro que decía, cuando ustedes tienen que unir las columnas, ¿no? Estas son posibilidades de unión de las columnas, ¿ok? Yo puedo soldar, por supuesto, pero aparte pongo un refuerzo con una plancha. O puedo empernar, ¿no? Empernar y soldar también, para darle cierta resistencia extra a esa zona. Recuerden que, ¿por qué es que se hace el corte ahí? ¿No? Porque generalmente, si ustedes tienen un pórtico, ¿ok? Voy a pensar, tengo un pórtico de 2 pisos, ¿ok? A la hora de ver su diagrama de momentos, ¿no? Tú vas a tener que, para la columna, ¿no? En especial, ¿no? Tú vas a tener para la columna del segundo piso, tengo esto, y para la columna del primer piso, tienes esto, ¿ok? Voy a decir, este es A y este es B, ¿ok? Entonces, para esa columna AB, ¿no? Tú tienes un diagrama de momentos que es más o menos así, ¿ok? Entonces, el diagrama que tienes para la viga, ¿ok? Para la viga viene por acá, así, ¿no? Entonces, ¿en dónde está el punto de momento cero? Acá está el punto de momento cero. ¿Ok? Ahí es donde hago el corte. Ahí es donde podemos empalmar. ¿Ok? No quiere decir que vamos a empalmar en cada piso, no, no. Uno pone la columna hasta donde llegue. De manera que previamente tú haces un cálculo para ver en dónde es que la vas a cortar o ya dónde la vas a predimensionar para hacer el empalme. Porque el empalme entonces es a media altura, el empalme está acá, ¿ok? Si yo voy a empalmar, ¿ok? Si este es el largo 0, ¿ok? Entonces acá voy a tener que empalmar y poner un largo 1 para completar la altura de los 2 pisos que yo necesitaba, ¿ok? Entonces, esa es la forma, ¿no? Digamos que hubiera tenido yo, este de acá hubiera sido 5 metros, ¿ok? Y este de acá hubiera sido 4 metros, ¿ok? ¿Ok? Entonces, yo iba a tener acá, ¿no? Que hacer el corte a 2 metros, más o menos, ¿ok? Porque a mí me pueden mandar la columna hasta 9 metros, ¿ok? O sea, la longitud del perfil puede llegar en un camión en 6 y 9 metros. ¿Ok? Entonces, si me mandan uno de 9 metros, ¿ok? Entonces yo podría ponerlo sin corte, por ejemplo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo pedí y me mandaron uno de 6? Voy a tener que hacer un empalme. ¿Ok? Pero el empalme lo voy a hacer a los 2 metros para que tenga un momento cero, ¿no? Eso es algo importante. Y a la hora de empalmar, yo puedo optar por cualquiera de estas opciones, ¿ok? Son opciones posibles, ¿no? Para tubos, para perfiles en forma de H, que yo podría considerar, ¿ok? Entonces, eso es otro detalle, ¿no? Que hay que considerar. Luego están los empalmes, por ejemplo, cuando
cuando tengo estructuras que van a trabajar solo a corte. ¿Ok? Cuando son solo a corte, ¿ok? Estructuras de un nivel, por ejemplo, ¿no? Y que quiero nada más que mis vigas trabajen por corte, entonces mi viga de una dirección me va a salir más pequeña que mi viga principal, entonces puedo hacer el empalme dentro. En ese caso recorto el ala, ¿ok? De manera que el ala inferior ingresa hasta dentro del perfil. Y el ala superior se mantiene a plomo con la superficie que va a estar en la parte superior. ¿Ok? Entonces, no hay necesidad de montarlo. ¿Ok? Sino simplemente lo que hacemos es garantizar que este ángulo pueda tomar el cortante que está llegando ahí. ¿Ok? Eso es lo principal, que su resistencia esté bien lejos en ese caso. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿alguna pregunta sobre lo que he estado exponiendo? Ingeniero, ese documento de detalles que está mostrando, creo que mencionas que lo podría pasar. Está eso lo puse cuando vimos soldadura, en la clase de soldadura. En tal caso lo puedo poner en la clase de hoy también. ¿Ok? Ok, ingeniero, gracias. No hay problema. Entonces voy a ponerlo por si acaso nuevamente, ¿no? Pero estaba cuando vimos soldadura yo lo puse, recuerdo. ¿Ok? Bien. Si no hay alguna otra pregunta, voy a dejarlo ahí por hoy día. ¿Ok? No, esta semana tenemos el cuestionario que yo siempre acostumbro poner, ¿ok? Y ese cuestionario yo lo evalúo con las intervenciones, que yo tengo acá mi cuadernito anotado, quienes han intervenido y quienes no han intervenido, ¿ok? Mi nota de concepto, vamos a decir así, que esa es la nota de la octava práctica, ¿ok? Entonces, por favor, respondan el cuestionario es individual, ¿ok? Preguntas aleatorias, todas chocolateadas, ¿ok? Así que va a estar abierto solamente media hora el día miércoles, ¿ok? Así que el día miércoles, por favor, respondan eso, ¿ok? Nos quedamos ahí entonces por esta mañana. Ingeniero. Sí, dígame. Tenía una consulta más sobre lo que hizo mención, ¿no? Por ejemplo, ese sistema de una viga principal y vigas secundarias solo pasan esfuerzos cortantes. Por ejemplo, si yo tengo la losa colaborante, justo al igual que el trabajo escalonado, ingeniero, las vigas principales van a estar trabajando como compuestas, pero las horizontales, tanto las horizontales como las verticales, o solo las perpendiculares a la dirección de la losa. Todas trabajan como compuestas, ¿ok? Porque usted tiene que si usted tiene vigas intermedias, ¿no? Las vigas intermedias son las que soportan a la placa colaborante y esa tiene conectores de corte, ¿ok? Pero en los bordes, esas vigas tienen a las vigas de los pórticos. Y las vigas de los pórticos también van a tener conectores de corte porque van a estar recibiendo a la placa, ¿ok? Entonces deben de tener también conectores de corte, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, están diseñadas con la franja de placa, las vigas principales, ¿ok? Pero la placa colaborante se está apoyando sobre las secundarias y sobre las principales también. Entonces, todos tienen conectores de corte, unos menos y otros más, ¿no? En este caso, las que tienen más conectores son casualmente las vigas secundarias, ¿no? Porque las vigas secundarias lo que hacen es transmitir el cortante o reacciones sobre las principales, ¿no? Entonces, Okay, esa es la secuencia, ¿no? Muchas gracias. De nada, ok. Bien, muchachos, entonces los dejo ahí hasta el miércoles, ok. Cuídense bastante y
Estén atentos a responder la encuesta que les estoy poniendo. ¿Ok? Que esa es la nota de la 8. Bien. Ah, la 8 no se anula. Bien. Buenos días con todos. Luego, buenos días.